Ok, listo. Bueno, hola, buenos días. Esta es la presentación final de la investigación que se hizo de forma colaborativa. Estoy aquí con mi compañera Karina Méndez Gamboa y yo soy Carolina Ábalos. La investigación de nosotras fue en función de investigar a Philip Lenard y los aportes que desarrolló desde los rayos catódicos. El documento que nosotras elaboramos, la investigación, fue en función de, bueno, la heurística, la titulamos así, la heurística de Lenard, en la comprobación de rayos catódicos y las consideraciones de implementación en procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la metodología STEAM. Vamos a comenzar. Comienza Karina, así que le doy el pase a ella y yo voy pasando la presentación. Bueno, el objetivo principal que nosotros nos propusimos desarrollar con la investigación fue indagar sobre los aportes de Philip Lenard, Premio Nobel en razón de sus aportes en el descubrimiento de los rayos catódicos, y realizar sugerencias sobre cómo implementar estos aportes científicos en procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de la metodología STEAM, que fue la sublínea de investigación que elegimos. Un poco de la introducción. La línea de investigación que seguimos fue la didáctica de la física y la sublínea fue la metodología STEAM. Sabemos que la didáctica busca complementar la teoría y el ejercicio docente en la implementación de los saberes mediante una acción conjunta y proceso dinámico como la metodología STEAM. Entonces, más que todo, la didáctica busca relacionar esa teoría con lo que nosotros podemos ejecutar y la metodología que podamos utilizar como docentes, con el fin, ¿verdad?, de que el estudiante aprenda de forma significativa. Esto también, bueno, para desarrollar habilidades y destrezas para la vida, mediante, por ejemplo, el trabajo en equipo, el pensamiento investigador, una actitud crítica, un pensamiento crítico, y el uso, ¿verdad?, del social de las TICs. Bueno, en la investigación planteamos responder estas tres interrogantes. La primera, ¿cuáles fueron los aportes de Lenard que le garantizaron la obtención del premio Nobel? La segunda, ¿qué implicaciones tiene este descubrimiento para la ciencia y los avances tecnológicos? ¿Y qué consideraciones se plantean desde la metodología STEAM para detallar los aportes de Lenard en procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, muy bien. Respecto a la metodología de investigación que nos permitió hacer el abordaje del documento, lo hicimos desde un aspecto de investigación bibliográfica, no aplicada, puesto que no daba chance en este marco, y hicimos la investigación en diferentes bases de datos de la universidad como HOS, EBSCO, GCStore, y por otro lado también buscamos en otras fuentes como lo fue Google Académico y Google en general. Más que todo el hecho de buscar recursos de artículos bibliográficos, libros, revistas, videos u otros materiales que nos proporcionaran información sobre Lenard, porque la mayoría de estos estaban en inglés o algunos estaban en alemán, pocos en español, y sí había que hacer un poco de análisis de escritura, pues, para poder entender un poco lo que él había investigado en el tema. Respecto también a la metodología, para poder hacer la selección de los documentos que estábamos investigando, se tomaron en cuenta algunos criterios de inclusión, como el año de publicación, tratando de que fueran, en el caso de investigaciones, por ejemplo, en metodología STEAM, de 5 años para acá. En el caso de los aportes de Lenard, que fueran documentos inéditos desde que él empezó a hacer la investigación, pero sí tomando en cuenta investigaciones académicas, por ejemplo, que fueran del 99 al 2013 en el caso de la base de datos de EBSCO, del 78 al 90 con GCStore, que fue lo que encontramos también algunas de acceso limitado. Y por otro lado, en cuanto a STEAM, estudios o investigaciones entre el 2015 al 2020 para más o menos observar cómo ha sido la naturaleza de esta aplicación de la metodología en procesos de aprendizaje. Como criterios de exclusión, bueno, pues se descartaron todos aquellos datos que fueran no confiables, por ejemplo, los que venían de wikis, los que venían de blogs, los que venían de videos, que no eran de corte científico, sino más bien de corte informativo y nos estaban proporcionando el insumo para
hacer un abordaje más amplio desde el léxico, desde la escritura, pero no para poder fundamentar la investigación. Bueno, aquí está la tabla más o menos de cuántos, por ejemplo, se fueron encontrando. De los 3 que teníamos en EBSCO se tomó uno, de 38 de GC Start se tomó uno. En Google Académico sí había muchos datos, tomamos 3. Y en Google en general, para poder buscar sobre LearnArc, vean que hay 652,000 documentos. Y Steam también proporcionó bastantes datos de los que tomamos solo 6. Bueno, para iniciar con los resultados, voy a hablarles un poco de quién fue Philip Lenard. Su nombre completo fue Philip Edward Anton Lenard. Nació en el Imperio Austriaco y tenía un fuerte sentimiento de nacionalismo magiar, que es verdad el nacionalismo austriaco y de defender su identidad. Un poco de su trayectoria. En 1880 empezó a estudiar física y química en Viena y Budapest. Después, un poco en 1883, él se trasladó a la Universidad de Heidelberg, donde tuvo muchas participaciones y pudo terminar su doctorado en el 86. En el 93 fue asistente de Henry Hertz en la Universidad de Bonn. Y ahí, bueno, se menciona que él aprendió muchos de los conocimientos y compartió muchos conocimientos con Hertz también. Años posteriores, a 1893, él fue docente en varias universidades de la zona, y ya en 1907 tuvo como un paso más a su carrera, que fue director del Instituto Philip Lenard en Heidelberg, que fue en la universidad que más tuvo participación. Ok, ¿por qué obtuvo el premio Nobel? Bueno, primeramente lo obtuvo en el año 1905, a principio del siglo XX. Principalmente fue por su trabajo experimental en rayos catódicos. Siempre se menciona que Philip Lenard hizo trabajo experimental muy bueno, pero tal vez sus conclusiones o su parte, la interpretación de esos resultados no siempre fueron los correctos. El experimento principal fue en rayos catódicos. Se utilizó un tubo de vacío con una ventana delgada de aluminio, y de este experimento él obtuvo varias conclusiones, algunas buenas o correctas, otras no tanto. Por ejemplo, los rayos disminuyen en número a medida que la pantalla se alejaba del tubo en el experimento que realizó. El poder de las sustancias para absorber los rayos era dependiente de su densidad y no de la naturaleza química de la sustancia. La absorción disminuye al aumentar la velocidad de los rayos. La velocidad de los electrones emitidos era completamente independiente de la intensidad de la luz ultravioleta incidente, que esto fue un aporte muy grande de Philip Lenard en aquella época. También tenía la creencia de que los rayos catódicos eran fenómenos de éter puro, que era como el gran cuestionamiento de la época acerca de cuál era el medio por el que se trasladaba la luz, por decirlo así. Y bueno, también correctamente mencionó o estudió que el átomo es un espacio casi completamente vacío, como lo que sabemos actualmente. Un poco de las implicaciones para la ciencia y los avances tecnológicos. Philip Lenard claramente no desarrolló estos aparatos o estas tecnologías, pero sus trabajos sí sirvieron de base para que otros científicos desarrollaran ciertas aplicaciones de los rayos catódicos. Por ejemplo, la televisión, el funcionamiento de la televisión, de radares, de espectroscopios, de osciloscopios y de los monitores de video. Bien, gracias Karina. Ahora, ¿cómo empata esto con metodología STEAM? Uno de los procesos de
trabajo que los docentes deben desarrollar en mediación pedagógica es justamente la búsqueda de nuevos métodos y metodologías activas de aprendizaje que combinado con diferentes tecnologías proporcionen esa posibilidad de hacer más aplicado al contexto la formación educativa. Entonces, traer, por ejemplo, todas esas intenciones de Lennart aquí al proceso de mediación desde la física, desde la didáctica de la física, es posible con metodología STEAM. ¿Por qué metodología STEAM? Bueno, porque promueve un aprendizaje integral, porque basa sus contenidos en una interdisciplinariedad al trabajar con Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Entonces, sí es importante, por ejemplo, que el estudiante empiece a trabajar desde un concepto abstracto, todos los contenidos, que vaya amarrando poco a poco la comprensión de esos temas, que el docente sea lo suficientemente explicativo para poder llegar desde un enfoque DUA, un enfoque integral, trabajar estos contenidos con el estudiantado, combinarlo con otros recursos y que ellos entiendan desde una lógica compleja, pero a la vez reciente, consciente, cómo es que esto puede ser la antesala de nuevas oportunidades. Por ejemplo, en el caso de Lennart, sí fue importante que este trabajo diera la posibilidad de que más adelante se desarrollara, por ejemplo, la parte de comunicación, la parte de desarrollo de medios, la parte de interactividad, de multimedios, para que ellos pudieran entender que en estos momentos de aprendizaje, pues hay más que solamente un libro. Hay más recursos para aprender. Entonces, algunas fases que se vislumbran para concretar la metodología STEAM desde el planeamiento, pues evidentemente el docente tiene que ser experto en el planeamiento y proveer la concreción de temas y contenidos claves. Aquí, por ejemplo, la explicación conceptual de quién fue Lennart y cuál fue el trabajo que Lennart realizó. Después viene la parte de el pensamiento de implementación flexible, atender las diferencias que existen en esa diversidad educativa bajo un contexto de DUA en donde proporcionemos esa educación a todos y cada uno de los que se están formando, que incluye el desarrollo de atención física, cognitivo, académico, social y emocional. Estamos hablando desde un aspecto ya meramente integral que no solamente queda en el papel, sino que se aplica también en la parte de la mediación y el enseñar. En cuanto al ajuste y las provisiones, esto viene más que todo a trabajar una metodología que sea empatable en diferentes contextos. También por los recursos, porque sabemos que actualmente el sistema educativo maneja escuelas que tienen recursos limitados para poder desarrollar. Entonces, de ahí que el docente empate con el contexto y busque esos recursos que permitan esa aplicación. Por ejemplo, ¿qué tal que un docente pueda buscar el ejemplo de un televisor viejito? Porque ya los que están ahorita son de plasma, entonces buscar uno de los que tenían esos rayos catódicos, enseñarles a ellos por dentro cómo es que funciona el sistema, que observen cómo es que se desarrolla y la implementación que tiene, porque no conocen un rayo catódico, no conocen el tubo como tal, para qué funciona, qué fue lo que se posibilitó como proceso de observación, que ellos puedan hacer también una representación en un dibujo y que puedan elaborar a partir de eso un análisis de las posibilidades que esto generó colateralmente a largo plazo. ¿Qué generó? Pues aprendimos del televisor, las posibilidades de que esto también funcionara para una computadora, porque, a ver, tenemos ahorita laptops, tenemos teléfonos inteligentes, pero todo esto, si nos vamos más atrás, antecede a este aspecto de haber descubierto que los rayos catódicos pueden traspasar la materia, que pueden proyectar una imagen y cómo se puede generar esa proyección. Y gracias a eso es que tenemos computadoras, gracias a eso tenemos los televisores y hemos avanzado todavía mucho más en esta parte de la ciencia y la tecnología. Pero explicarles a esto a ellos por procesos y que lo entiendan y vean la factibilidad de uso es necesario y con metodología STEAM lo podemos hacer. También la posibilidad de que desarrollen ejercicios no tan complejos, pero sí de carácter matemático, para que ellos también puedan ver esa representación numérica y entiendan cómo es que puede un ejercicio proyectar un resultado que puede ser también entendible en otras palabras que no sea solo datos matemáticos. Algunas consideraciones que se plantean entonces desde la metodología STEAM en procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de estos aportes de Lennart. Bueno, atendidos los aspectos curriculares para una planeación que sea integral e involucrada, que involucre al estudiante también a participar activamente, que se inicie con una articulada planeación colaborativa, porque esto no involucra únicamente al departamento de ciencias, involucra al departamento de informática educativa, involucra al de matemáticas, involucra incluso al de lenguaje, involucra también al de arte, para que todos puedan trabajar desde un currículum integrado, que se complemente la metodología STEAM con otras como el DUA, por supuesto, que trabaja el diseño universal de aprendizaje y aprendizaje basado en proyectos, porque entonces se aprende con un propósito.
No se aprende solamente por llegar al aula a aprender y cumplir con un propósito de objetivo de aprendizaje, sino que con un propósito clave. ¿Para qué estás aprendiendo esto y qué te va a dejar como valor agregado? Esta es entonces la ciencia que tiene esta metodología, un propósito final para que ellos desarrollen contenido y su aprendizaje sea más significativo. En diferentes momentos del proceso es necesario que se haga un alto para analizar el avance y esto va en función de la evaluación. ¿En qué momento hacemos una evaluación que sea integradora? ¿En qué momento hacemos una evaluación que acerque al estudiante, que lo involucre, que sea formativa y formadora? Además de la sumativa, estos otros componentes para poder generar un proceso significativo en el aprendizaje del estudiante. Finalmente, como conclusiones, tenemos, por ejemplo, entonces que Leonard sí generó aportes significativos desde la inventiva, porque para él esta parte de experimentación, de poder hacer los estudios de cómo funcionaba la energía a través de ese rayo catódico fue muy importante. Lo que sucede es que en ese tiempo todavía manejaban conceptualmente aportes desde la física clásica y no había un conocimiento más allá desde la física moderna para poderle dar cuerpo, que fue lo que sí pasó después cuando llegó Einstein y dio un poquito más de aporte para poder constatar. Después, la metodología STEAM sugiere que la persona docente tenga toda una plataforma robusta de actividades y no solo eso, también acompañamiento de otros colegas, también que tenga materiales que complementen disciplinas, que incorporen la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para poder desarrollar ese contenido y que los aprendizajes resulten ser que involucren al estudiante y sean significativos. Finalmente, complementar los aportes de Leonard con STEAM, pues es posible realizarse con actividades como ya mencionábamos, puede ser una TV, hacer cálculos, que ellos tengan la posibilidad de hacer ejercicios, indagar sobre avances que se han establecido después de que se hizo el descubrimiento de los rayos catódicos y que ellos logren entender la importancia de estos avances para la mejora de los ciudadanos en la sociedad actual. Ya con eso concluimos y de verdad que les agradecemos muchísimo su atención. Estaríamos y hasta luego.